Bienvenidos a Secreto Ley de Atracción. Imaginemos por un momento poder reprogramar la realidad, pero no con pensamientos al aire o deseos vagos, sino con una precisión casi matemática, como si estuviéramos escribiendo código para una computadora. Exacto. Y justo esa es la misión de nuestro análisis profundo de hoy. Vamos a desmenuzar una técnica bien específica que promete traer abundancia, riqueza o básicamente cualquier objetivo principal en tan solo 21 días. Que suena una promesa bastante grande, ¿no? Sí, súper grande. Y para dar el contexto completo a quienes nos escuchan, no estamos hablando de una idea improvisada que alguien publicó ayer en Internet. Este método ha sido estructurado y puesto a prueba por entrenadores que llevan más de 2 décadas inmersos en el desarrollo humano. Ajá, son años de prueba y error. Totalmente. Y bueno, sin mencionar nombres ni plataformas específicas, lo que realmente nos interesa hoy es diseccionar la mecánica oculta, el cómo y sobre todo, por qué funciona. Y fíjate que es vital entender por qué esto resuena con tanta fuerza ahorita. O sea, vivimos en una era donde la frustración colectiva con la autoayuda abstracta ya llegó a un límite. Sí. Las típicas frases de vibra alto. Ándale, el solo piénsalo con fuerza o suéltalo al universo. Para una mente analítica, eso genera un escepticismo inmediato. Claro, porque no hay instrucciones. Exacto. Lo brillante de esta técnica es que toma algo completamente intangible, como la intención, y lo aterriza. Le da a nuestro cerebro una rutina súper concreta, medible y sin ambigüedades. Pues vamos a desempacar esto, porque esa estructura matemática de la que hablas es justamente el núcleo. Si establecemos la promesa de ver resultados tangibles en 21 días, surge la pregunta natural de qué evita que esto sea puro pensamiento mágico. Y ahí es donde entra la disciplina numérica. Que de hecho exige una rigurosidad muy específica y se llama la técnica 369. Así es, el famosísimo método 369. O sea, la regla es sorprendente por lo simple que es, pero es muy profunda en su ejecución. Consiste en escribir una afirmación clara sobre el objetivo, 3 veces en la mañana, 6 veces en la tarde y 9 veces en la noche. Y algo clave que destacan los creadores es no obsesionarse con el reloj, ¿verdad? No, para nada. Cero ansiedad. No se trata de poner alarmas para escribir a las 8:03 de la mañana. La clave solo es respetar los 3 grandes bloques energéticos del día. Mañana, tarde y noche. Ajá. Y el compromiso innegociable es mantener este ritmo durante 21 días consecutivos. Aunque los autores mencionan por ahí que en muchas ocasiones los resultados empiezan a asomarse entre el día 10 y el 14. Lo cual está loquísimo. Pero a ver, aquí quiero proponer una analogía, porque todo esto me suena muchísimo a una receta médica. A ver, ¿cómo? O sea, como cuando el doctor receta. Tomar esta pastilla con el desayuno, esta otra con la comida y doble dosis antes de dormir. Claro, es muy parecido. Pero si pensamos en la optimización del tiempo moderno, ¿por qué es tan crucial esta dosificación? ¿Por qué alguien no podría simplemente sentarse, escribir la frase 18 veces de jalón con el café de la mañana y ya tacharlo de la lista? Híjole, es que esa analogía clínica nos sirve perfecto para entender la neurobiología de la atención. Si alguien escribe sus metas 18 veces a las 7 de la mañana, pues sí, genera un pico enorme de dopamina. Y un enfoque tremendo en ese momento. Sí, pero el problema es la vida media de esa intención. El mundo moderno está diseñado literalmente para fracturar la atención. Totalmente. Alguien sale de su casa, se topa con el tráfico, llega a la oficina y hay una junta de emergencia, o entra un correo pasivo-agresivo. Para las 3 de la tarde el cerebro ya está operando en modo supervivencia, lidiando con el cortisol. O sea que la intención de la mañana ya fue. Prácticamente desaparece del radar cognitivo. Es como si la vida misma actuara como una goma de borrar sobre ese mensaje inicial. Borra el cassette por completo. Exactamente. Entonces, al estructurar la técnica para exigir 6 repeticiones en la tarde, lo que realmente se hace es una corrección de curso neurológica. Como recalibrar todo. Sí, interrumpes el ruido externo y le dices a la mente: alto, esto es lo que realmente importa hoy. Vuelves a encender la red neuronal de ese objetivo. Y finalmente, la dosis de 9 veces en la noche sella ese enfoque antes de descansar. No es hacer planas como en la escuela. No, es una estrategia bien sofisticada para mantener un anclaje cognitivo continuo frente al caos de todos los días.
¡Qué perspectiva tan reveladora, neta! Es literalmente recalibrar el GPS mental 3 veces al día para asegurar que no nos salimos de la autopista principal. Tal cual. Pero claro, de nada sirve tener un GPS perfectamente calibrado si la dirección que le metemos es un desastre. Uf, ese es el error número 1. Y aquí llegamos a lo que considero la regla de oro de este método. El paso número 1 absoluto, antes de siquiera destapar una pluma, es la claridad total. Es que, la claridad es el cimiento de toda esta estructura. El material original ilustra esto con un ejemplo muy puntual sobre la búsqueda de empleo. Ajá. Si la meta es profesional, la afirmación no puede ser un vago «quiero un buen trabajo donde me valoren». La mente subconsciente no sabe qué hacer con «buen trabajo». Porque no significa nada concreto. Exacto. La instrucción debe ser súper específica. Algo como «he conseguido este puesto directivo donde me pagan 100,000 al mes». Y notemos que está en tiempo presente o pasado reciente, asumiendo que ya es realidad. E incluye métricas precisas. Sí, 100%. Y aquí entra una directriz que me parece fascinante por lo estricta que es. Solo se puede manifestar una cosa a la vez. Una sola. Nada más. Si la prioridad es salud, el enfoque es la salud. Si es dinero, es dinero. Los creadores advierten muy fuerte sobre el instinto humano de querer exprimir la técnica al máximo. Sí, de tratar de resolver toda la vida en 21 días. Exacto, metiendo 1000 deseos en una sola oración. El ejemplo que usan de lo que jamás se debe hacer es algo tipo: voy camino a mi nuevo trabajo corporativo en mi BMW mientras pienso en mi gran casa de descanso. A esto me gusta llamarlo la afirmación Frankenstein. Me encanta. La afirmación Frankenstein. Porque esencialmente están tomando partes de diferentes anhelos y cosiéndolos para crear un monstruo incomprensible. Y es una imagen mental perfecta, porque es el error más común. Esa urgencia lleva a la gente a crear estas listas de supermercado emocionales. Pero a ver, voy a jugar al abogado del diablo un momento. A ver, échalo. Porque estoy seguro de que alguien en la audiencia está pensando esto. El cerebro humano es la supercomputadora más avanzada del universo conocido. Procesa millones de datos por segundo. ¿Por qué no va a poder manejar 3 simples metas al mismo tiempo? Ok, buen contrapeso. O sea, pensemos en la ventanilla del autoservicio. Pedimos una hamburguesa, papas y un refresco en la misma oración. No hacemos la fila 3 veces. ¿Por qué el cerebro colapsaría por pedir un coche, una casa y un trabajo de un solo golpe? Es una excelente pregunta. Y para responderla, hay que entender la diferencia entre el procesamiento pasivo de datos y la reestructuración neuronal activa. Ok. El cerebro procesa millones de datos, sí, pero filtra y desecha el 99.9%. Esto lo hace a través de una red llamada el Sistema Activador Reticular Ascendente. El famoso SARA. Exacto. El SARA viene siendo como el cadenero del antro de nuestra mente. Su trabajo es dejar pasar solo la información que considera vital para la supervivencia o que coincide con una prioridad altísima. Como cuando alguien decide comprar un modelo específico de coche en rojo, y de repente, como por arte de magia, empieza a ver ese mismo auto en cada semáforo. Ándale. Siempre estuvieron ahí, pero antes el cadenero del cerebro simplemente los ignoraba. Esa es la magia del SARA. ¡Wow! Ahora, volviendo a tu analogía del autoservicio, pedir hamburguesa, papas y refresco funciona porque todo pertenece al mismo combo. Es un contexto predecible. Claro, son del mismo entorno. Ajá. Pero una afirmación Frankenstein no es eso. Es más bien como intentar afinar una guitarra tocando todas las cuerdas simultáneamente con la misma fuerza. Solo consigues puro ruido. Exacto. Necesitas silenciar el resto del instrumento para escuchar con claridad si una sola cuerda está en el tono correcto. Cuando le exigimos al SARA que busque patrones para un BMW, un puesto corporativo y aparte una casa de descanso, Se satura por completo. satura su capacidad de reconocimiento. Termina no filtrando ninguna oportunidad real porque la instrucción es demasiado difusa. Me explota la cabeza con esa explicación. No es que la técnica tenga un límite mágico. Es que estamos operando dentro de los límites del ancho de banda de nuestra propia neurología. Totalmente. La concentración fragmentada simplemente destruye el láser de la intención. El lema indiscutible tiene que ser un objetivo a la vez. Construir el primer bloque de éxito, consolidar la victoria y luego usar el método para el siguiente proyecto. Precisamente, ir paso a paso no es ralentizar el proceso, es garantizar la potencia.
Aseguras que el cadenero de la mente busque una sola oportunidad de forma obsesiva. Bien, recapitulemos el avance. Ya tenemos el horario estructurado, 3 en la mañana, 6 en la tarde, 9 en la noche, y tenemos la regla anti-Frankenstein. De claridad milimétrica. Pero aquí hay un peligro inminente. Ya sabemos el cuándo y el qué, pero la escritura mecánica, o sea, mover la mano sobre el papel mientras pensamos en la lista del súper, no sirve de nada, ¿no? No, para nada. Es tiempo tirado a la basura. Y este es el abismo donde cae muchísima gente al intentar estas metodologías. Entonces falta el ingrediente secreto. Y ese ingrediente es el estado mental. Se enfocan tanto en la cantidad numérica que olvidan la cualidad de la acción. El requisito indispensable, lo que le da vida a la técnica, es visualizarse ya poseyendo o habitando esa realidad mientras la tinta toca el papel. Evocar la emoción completa. Exacto. Hay que provocar la respuesta fisiológica del logro. Y para ilustrar esto, el material original comparte un caso de estudio real bastante asombroso. Ah, sí, la manifestación de la casa. Ajá, usaron este método para conseguir una casa tipo Vastu. Para dar un poquito de contexto, el Vastu Shastra es un sistema arquitectónico antiquísimo, parecido al Feng Shui, que exige orientaciones solares y flujos de energía súper rigurosos. Algo muy específico. Sí, y no querían esta casa en cualquier lugar. La querían en el centro de Dubái, uno de los mercados inmobiliarios más competitivos y saturados del mundo. O sea, buscar una casa con requerimientos milenarios en el epicentro de una metrópolis de cristal. Es buscar una aguja en un pajar. Literalmente. Y su afirmación central fue muy clara. Ya he conseguido una casa amigable con el Vastu en el centro de Dubái. Pero la revelación no fue la frase en sí, ¿cierto? No. Cuentan que mientras escribían, se visualizaban genuinamente felices, sintiendo la textura de las paredes, experimentando la emoción de desempacar las cajas de mudanza en ese espacio preciso. Viviendo la experiencia completa en su mente. Exacto. Y reportan que consiguieron la propiedad ideal en cuestión de un par de semanas, mucho antes de llegar al día 21. ¡Wow! ¡Qué locura! Lo que hicieron ahí fue crear un puente entre la lógica consciente y la emoción subconsciente. Nuestra mente no distingue tan fácil entre un recuerdo real y una visualización futura intensamente sentida. El cuerpo responde químicamente igual a ambas. Y claro, dentro de este marco de visualización, la técnica impone un peso monumental sobre el cierre del día, en esas 9 repeticiones nocturnas. Sí, son críticas. La instrucción inquebrantable es hacerlas justo en el umbral antes de dormir. Y aquí es donde surge un problema logístico muy real. A las 11 de la noche, después de un día súper pesado, ¿cómo evitamos que escribir una frase 9 veces se sienta como un castigo escolar? Es que sí, el cansancio pesa. Me remonta a cuando en la escuela te obligaban a escribir, no volveré a hablar en clase 100 veces en el pizarrón. El riesgo de que se vuelva una tarea tediosa, hecha a regañadientes por cumplir la cuota, es gigante. Es una preocupación fundamental, pero la diferencia radica en comprender qué está ocurriendo a nivel cerebral en ese instante. La razón por la que la noche es la joya de la corona tiene que ver con el estado hipnagógico. Ok, el estado hipnagógico. Que es el término científico para esa fase de transición entre la vigilia y el sueño, justo cuando el cerebro empieza a producir ondas teta. Las ondas teta, donde la realidad se empieza a sentir un poco borrosa. Ándale, durante el día operamos en ondas beta. La mente consciente actúa como un firewall, un cortafuegos súper rígido que rechaza las ideas que no encajan. O sea, si alguien escribe, gano 100,000, el firewall dice, falso, mira el saldo de la cuenta. Exactamente. Pero en el estado hipnagógico nocturno, ese firewall se apaga. La mente subconsciente se vuelve altamente maleable y sugestionable. ¡Wow! Al hacer las 9 repeticiones sintiendo la emoción en ondas teta, estás introduciendo el código directo al sistema operativo sin encontrar resistencia. Está loquísimo. Es literalmente como dejar instalando un nuevo software en segundo plano mientras se apaga la pantalla de la computadora. Y el cerebro lo procesa durante el sueño profundo. Consolidando esa nueva realidad como una memoria propia. Tiene todo el sentido clínico. Pero todo esto me genera otra inquietud práctica. Para mantener este nivel de emoción impecable, 18 veces al día por 3 semanas, lidiando con el estrés diario, ¿cuál es el soporte ideal?
¿Te refieres a dónde escribirlo? Sí, físico y digital, para no descarrilar el ejercicio. Esa es, sin duda, una de las dudas que más reciben los desarrolladores del método. La gente suele enredarse en detalles periféricos. El cuaderno debe tener espiral, la tinta tiene que ser azul para la energía. ¿Y existe un veredicto definitivo? La postura oficial es que cualquier soporte cumple la función. El método no discrimina. Se puede hacer en el teléfono, en la laptop o en una libreta vieja. Plasmar y sentir es lo primario. Ok. Sin embargo, hay un pero gigantesco aquí. Los autores recomiendan con una firmeza abrumadora el uso de un soporte físico exclusivo, un cuaderno o diario dedicado solo a estos 21 días. Y la verdad, creo que el sentido común respalda eso por completo. Si decidimos usar un dispositivo móvil, estamos a una sola notificación de distancia del colapso de la atención. Sí, es un peligro. Imaginemos el escenario. Es la tarde, alguien está escribiendo su afirmación, intentando evocar la emoción del nuevo puesto directivo, y de repente el celular vibra con un cobro del banco. Adiós a la visualización. El estado hipnótico se rompe en milisegundos. Un cuaderno físico, en cambio, exige una pausa táctil. Obliga a aislarse temporalmente del bombardeo digital. Sí, ralentiza las ondas cerebrales por el simple hecho de escribir a mano e involucra habilidades motoras finas vinculadas a la memoria profunda. Hace la inmersión mucho más pura. Exacto. Pero si analizamos la insistencia del cuaderno exclusivo desde una perspectiva a largo plazo, el objetivo va mucho más allá. El verdadero valor del diario se revela después de que se cumplen los 21 días. O sea, cuando la persona realmente consigue ese trabajo o logra mudarse a esa casa. Ándale, cuando la meta se materializa, ese cuaderno deja de ser un montón de hojas. Se transmuta en evidencia empírica. Nuestra mente requiere pruebas para alterar de raíz sus creencias. Necesita verlo para creerlo. Al sostener el diario y ver el registro de la disciplina con su propia letra, la reacción no es de fe ciega. Es un choque de realidad que dice, yo mantuve el enfoque y esto es el resultado directo. Es la construcción de un trofeo psicológico. Totalmente. Ese diario actúa como un ancla monumental. Construye un pilar de confianza inquebrantable, para que cuando decidan ir por un segundo objetivo, ya no operen desde la duda, sino desde la convicción de una victoria documentada. Es brillante cómo todas las piezas de esta maquinaria encajan con tanta precisión. Queda clarísimo que esto no es solo recitar mantras vacíos frente al espejo. No, es un sistema integral. Un sistema que hackea la biología, dosificación espaciada para vencer la fatiga, enfoque singular para no abrumar al Sara, neuroquímica del estado hipnagógico en la noche y la evidencia táctil. Una estructura completa. Para consolidar el inmenso valor de nuestra exploración sobre el método 369, llevemos esto a sus fundamentos ejecutables. Primero, claridad extrema. Un solo objetivo, sin intentar engañar al sistema. 0 afirmaciones Frankenstein. 0 monstruos. Segundo, la matemática de la repetición. 3 veces en la mañana, 6 en la tarde para corregir el rumbo y 9 en la noche. Todo con un compromiso de hierro de 21 días. Y tercero, el puente emocional. Visualizar y sentir el resultado final, especialmente minutos antes de caer dormidos. Y para cerrar este análisis con una perspectiva más amplia, me gustaría proponer una reflexión que va más allá de la mecánica de esta técnica. Adelante. Incluso si alguien es completamente escéptico sobre la ley de la atracción o la manifestación cuántica, vale la pena plantearse esto. ¿Qué mutación sufre nuestra psicología y nuestra toma de decisiones cuando nos imponemos el acto radical de visualizar intensamente la meta más grande 18 veces al día durante 3 semanas seguidas? ¡Wow! O sea, cuando obligas a la mente a un enfoque de esa magnitud, la percepción del entorno cambia irreversiblemente. Se empiezan a detectar oportunidades que siempre estuvieron ahí. Quizá el secreto más profundo no sea que esto altere mágicamente el universo externo, sino la transformación interna. Exacto, la férrea disciplina y la persona en la que nos convertimos al ejecutarlo. ¡Qué reflexión tan poderosa! El foco extremo como el verdadero alquimista del cambio personal. A quienes nos han acompañado en esta inmersión, si encontraron un valor real en desmenuzar las tuercas y tornillos de esta técnica y están listos para aplicarla, por favor denle me gusta, suscríbanse y compartan este video con alguien que necesita un sistema claro para alcanzar sus metas. Nos ayudan muchísimo con eso.
Y sobre todo, no olviden dejar un comentario aquí abajo. ¿Cuál será exactamente ese único objetivo fundamental que van a manifestar en los próximos 21 días? Queremos leer sus compromisos. Estaremos leyendo todos los comentarios. Mantengan la claridad en su visión, defiendan su atención y recuerden siempre el inmenso poder que reside detrás de la intención dirigida. Bienvenidos a Secreto, Ley de Atracción. Hasta la próxima.